Muy buenas tardes. Otra semana, otro día martes, estamos juntos en nuestro programa Palestinos por el Mundo con el apoyo de WOW TV y la Asociación Salvadoreña Palestina. Bienvenidos. Como siempre, yo lo repito y lo digo, es un programa para toda la diáspora palestina en el mundo y siempre queremos más participantes, más invitados para que lo dan su opinión, sus propuestas para mejorar las condiciones, el apoyo de los hermanos latinos en toda América Latina y también aquí en El Salvador para nuestra causa. Tanto que Palestina está bajo ocupación y siempre estamos pendientes con nuestras actividades, nuestros amigos y la gente solidaria que siempre me apoyó, y se reflejó este apoyo con las manifestaciones a nivel mundial. Cientos de miles de gente salieron a las calles para apoyar la justa causa palestina contra una ocupación que tiene más que 73 años bajo condiciones inhumanas que siempre lo tiene a nuestra gente. Y cada vez hablamos de un tema diferente, un tema sobre o de Palestina, tanto con gente de origen palestino o con amigos de Palestina, como el que tenemos hoy con nuestra invitada. Hoy el tema también es cultural. Vamos a hablar sobre nuestra relación aquí en El Salvador con el Ministerio de Cultura, porque cruzamos con este ministerio un camino largo desde casi el 2015, si me recuerdo, empezando una muy buena amistad, muy buena relación, y la casualidad que fue aquí mismo en el club, en un kiosco, donde encontramos en el 2015 al doctor Ramón Rivas, el que fue secretario de Cultura en aquel entonces, y acercamos a él con mucho cariño para preguntar qué podemos hacer, cómo podemos cooperar como la comunidad más grande en El Salvador, que somos muy integrados y tenemos muchos años en este querido país. Y francamente fue un hombre magnífico, me dio todo el apoyo, y hablamos de un convenio en aquel entonces entre la comunidad palestina o en sí la Asociación Salvadoreña Palestina y el Ministerio de Cultura, en aquel entonces Secretaría. La casualidad, se cambió el gobierno, se cambió el ministro, y después llegó la maestra Silvia Elena Regalado, ¿verdad? Y tuvimos también con ella una gran experiencia y una gran cooperación. Ella participó en varias cosas con nosotros, participó en nuestras gastronomías junto con el equipo de ella, el cual aquí tenemos una que siempre fue presente en nuestras reuniones. Al mismo tiempo, logramos con ella sacar un libro entre el Ministerio y la Asociación. Se llama Mahmoud Darwish, Leyenda Palestina. Fue escrito o traducido por un profesor peruano, y la suerte
Se llama, bueno mencionar el nombre de él, Yassin Caoud, y tuvimos la suerte de imprimir el libro aquí y lo celebramos, y también varias figuras del país junto con la ministra y su equipo me acompañaron a nosotros. Así, bienvenida Melissa. Lo conocemos de hace muchos años y estamos trabajando juntos en ciertas cosas. Me encantaría que diga quién es esta figura tan importante para nosotros, esta mujer profesional que me ayudó tanto. Bueno, muchas gracias, Imán. Yo soy Melissa Rivas, soy antropóloga y trabajo como investigadora en la Dirección General de Investigaciones del Ministerio de Cultura. Como mencionaba, ¿verdad? Yo ya llevo desde el 2017 elaborando una investigación que tiene que ver sobre la migración palestina a El Salvador, que esta investigación surgió precisamente como uno de los puntos del convenio que se firmó entre la entonces Secretaría de Cultura y la Asociación Salvadoreña Palestina. Entonces, al principio la investigación se estuvo publicando en la revista Usul que tiene la asociación. La nuestra. Sí, exacto. Entonces, así es como yo me fui acercando, a Simán, a Edgar, a Magda y a otros miembros de la comunidad que yo pues estoy muy agradecida por toda la cooperación, ¿no?, que me prestaron, tanto por permitirme entrar a sus casas, escuchar sus historias, por la documentación, fotografías que me han compartido y por supuesto, ¿no?, las diferentes actividades en las que hemos estado y que han sido, ¿no?, parte de esa colaboración. Sí, qué bien. Me recuerdo muy bien también que hicimos una exhibición de fotografías aquí en el país. Se hizo primeramente en el Museo José J. Guzmán. Sí, el Museo Nacional de Antropología. Y después pasó casi un mes donde, hablando de la migración, logramos conseguir fotos de la mayoría de las familias salvadoreñas de origen palestino, y allá también el museo me ayudó. Exhibimos estas fotos. Fue mucha alegría para la comunidad, hasta hay gente que lloró viendo a su bisabuelo, su abuelo, su papá, gente, y cómo llegaron, qué tenían allá. Llegaron por barco, la mayoría de ellos en aquel entonces, porque la migración palestina fue a fines del siglo XIX y principio del XX, por tantas guerras. Todos sabemos que estuvimos bajo el dominio del Imperio Otomano y la ocupación siempre es rechazada, siempre da un maltrato, da injusticia a la población indígena. Palestina, por supuesto, porque estamos hablando de allá. Los otomanos no fueron tan buenos como hay gente que trata de decir. Y cuando perdieron la guerra, llegó el mandato inglés, porque ellos el que ganaron la guerra contra Alemania y Turquía, por eso hasta lo llaman a nosotros turcos. Así, esta gente emigró por la injusticia del Imperio Otomano y al mismo tiempo por las guerras, el que siempre Palestina fue el teatro de estas guerras. Y esta gente llegó con sufrimiento, tardaron largos meses en barcos para llegar para acá. La mayoría llegaba a Colombia, otros a Cuba, y de allá cada quien, si tiene uno familiar en Honduras o en El Salvador, cada uno buscaba su familiar y llegaba.
es de las primeras olas de emigración que tuvimos. Ahora usted sabe lo mejor porque estás en estudio, en investigación sobre estas emigraciones. Quisiera que me cuenta cómo llegó esta gente, cómo fueron tratados y recibidos. Sí, bueno, efectivamente tenemos rastros de inmigrantes palestinos en El Salvador ya para la década de 1880. Por ejemplo, Oscar Peñate en uno de sus libros menciona que en 1886 el comerciante Jorge Simán pasó por El Salvador vendiendo mercaderías de Tierra Santa, ¿ya? Y posteriormente en nuestra documentación, principalmente en el diario oficial, que es donde aparecía el registro de movimiento de buques, de pasajeros y todo ese tipo de datos. Entonces allí tenemos información, por ejemplo, que en enero, febrero, junio, julio y septiembre de 1892 en el país estuvieron Jorge Simán, Gadala Simán y Pacífico Hasbún, que ellos se estuvieron hospedando en hoteles de San Salvador y que a lo largo de estos meses se estuvieron trasladando de La Libertad a Sonsonate, Chalatenango, San Salvador, Cojutepeque. Entonces, esos son, ¿no?, los primeros registros que tenemos de la migración, ¿no?, a finales del siglo XIX. Y posiblemente, pues lo que hacían era siempre, ¿no?, irse trasladando a los diferentes pueblos a vender sus mercaderías, o asistiendo a las diferentes ferias que habían en estos pueblos para lo mismo, ¿no? Entonces, lo interesante es que ya para principios del siglo XX, estamos hablando por lo menos para la década de 1910, efectivamente empiezan a aparecer en diferentes publicaciones ya comercios de palestinos. Entonces podemos decir que empezaron a asentarse bastante rápido, ¿no?, porque ya estamos hablando ya de gente que empezaba ya a residir aquí. Sí, sí. Sí, yo me recuerdo, me contaba mi suegro, llegaban en barco, de aquel entonces duraba el viaje 5 o 6 meses hasta un año, depende el contacto de Europa para América, y llegaban la mayoría a Cajutla o a La Unión en unas condiciones muy tristes, la verdad, porque la gente, como lo digo, corrió por alguna razón, por guerras, por maltratos de ciertos gobiernos o por necesidad buscando una mejor vida. Y gente emigrante sí logró mucho. Yo creo que sí, el que dice usted, exacto, porque hasta por casualidad estuvimos en otro programa hablando sobre la artesanía del nácar y la madera de olivo, porque en aquel entonces fue y siempre siga como un fuente de ingreso más que todo a Belén, y la gente vivía de esta venta. Hasta salieron a Tailandia, salieron a Japón, esta misma gente que fueron aventureros y tenían la posibilidad de comprar y llevar esta mercadería para venderla, como el señor Jorge Simán, el que llegó para acá. Y interesante saber, El Salvador tiene una buena cantidad de gente. Dudamos si estamos entre 100 a 150 mil palestinos tal vez, pero el extraño, no como digamos Argentina, que el emigrante árabe fue de Siria, de Líbano y de Palestina. Aquí hay una característica especial para el emigrante en El Salvador y también en Honduras. ¿De quién viene esta gente? ¿De a dónde?
Bueno, lo interesante es que la mayoría de inmigrantes palestinos procedían de Belén y de aldeas aledañas a Belén, ¿no? Entonces, ese es un dato bastante curioso porque no es como que inmigraban de toda Palestina, sino que de una región bien específica, ¿no? Que era de Belén. Eventualmente aparecían algunos que venían de Jerusalén, pero sí, efectivamente la gran mayoría era de Belén. Y pues precisamente como mencionabas, algo que de hecho también me contó tu suegro, ¿no? Es que muchos de estos inmigrantes, él me decía, salieron huyendo de la pobreza, ¿no? Porque en esa época Palestina pues pasaba por una situación complicada, ¿no? Estaba bajo el dominio otomano. Y bueno, a medida que iban avanzando el tiempo, también iban como transformándose las motivaciones para viajar, ¿no? Desde la pobreza hasta para huir del reclutamiento forzoso. Militar. Ajá, Sí. exacto. Pues ya para la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano empezó a reclutar a jóvenes árabes para el ejército. Entonces, muchas familias buscaron la manera de sacar a sus hijos menores de Belén, ¿no? De Palestina, y así pues vinieron también a El Salvador. Sí, porque fue obligatorio el servicio militar. Aún Turquía no pertenece a nosotros, al contrario, fue una ocupación y muchos árabes y también en Palestina lucharon contra el ejército turco. Pero quien lo llevaban, hasta yo me recuerdo, tengo un tío que se perdió en Atenas, en Grecia, y mucha gente corrió del ejército y lo dieron un nombre específico, lo decían Fararat, quiere decir la gente el que corre, porque nadie quería luchar con el ocupante. Como dijiste, la condición económica fue muy importante, pero también la presión turca y la obligación ir a una guerra que no pertenece, sí ayudó a esta migración, y específicamente muchos salieron de Belén. Hasta aquí podemos contar ciertas familias que en la misma Belén actualmente ya no existen. Hay más gente de tal familia aquí que allá. Pero ellos también cuando llegaron fueron bien recibidos. Pues de hecho cuando se dio este proceso migratorio, el país, ¿no? Enfrentaba un proceso en el cual se intentaba crear una identidad nacional. Y entonces se quería no homogenizar a la población, tanto en términos, digamos, como de raza, como se consideraba en esa época, y también en términos culturales. Entonces es ahí, digamos, que surgen estas ideas de que los salvadoreños son mestizos, pero mestizo se consideraba únicamente como mezcla de español e indígena. Y se quería promover la migración, pero europea, precisamente como una manera para mejorar tanto la población salvadoreña como para mejorar la economía. Y en ese sentido se crearon una serie de leyes que querían promover la inmigración, pero de europeos. Sin embargo, al país más bien vinieron bastantes palestinos y chinos, y así como grupos, personas de otros países que no eran los que buscaban las autoridades. Entonces, estos grupos más bien fueron discriminados. Las primeras leyes que se implementaron contra ellos fue en 1897, pero estas leyes iban dirigidas hacia los chinos. Sin embargo, pronto, ya para 1929, en estas leyes que clasificaban a los chinos como extranjeros perniciosos,
se incluyeron a los palestinos. Ajá. Entonces, vamos a ver, ¿no?, que ellos empiezan a verse como un peligro, digamos, para la identidad nacional que se quería construir. Y que eso tenía que ver tanto con términos raciales, pero también con aspectos económicos y así posteriormente incluso políticos, ¿ya? Pero entonces vemos que es pronto cuando empieza a generarse esta discriminación para los palestinos. Sí, me recuerdo también que algunas de las razones que llegó el palestino más que todo a revolucionar la economía del país. Antes cada finca tenía su moneda, tenía su venta y el campesino tenía la obligación de comprar allá. Mientras que llegó el palestino y abrió el comercio, empezó con el comercio aún vendiendo en la calle, pero empezó a quitar fuerza a este poder económico en el país. Por eso no fueron tan queridos. Aún no podemos olvidar que legalmente o en registros que los primeros el que llegaron a fines del siglo XIX, pero si vamos a buscar bien, estamos seguros desde la llegada de Cristóbal Colón llegó esta sangre árabe a estos países y el reflejo lo vemos en lenguaje, en costumbre, en arquitectura, porque llegó mucha gente con Cristóbal Colón de Andaluz de aquel entonces a América Latina y quedó parte del que trajeron con ellos como cultura árabe aquí en el país. Exacto, eso, bueno, qué bueno que lo mencionas, Imán. Efectivamente, hay que tener en cuenta también que buena parte del territorio español, estamos hablando de la península ibérica, estuvo también bajo dominación musulmana varios siglos. Entonces esto generó que en la península ibérica, tanto en la arquitectura como en literatura y en otros elementos, tuvieran influencia árabe. Entonces, ya cuando se da la conquista y la colonia de América, entonces esos elementos, esa influencia, también se trae a El Salvador, ¿no?, aquí a toda la región. Y de hecho, aún en la actualidad hay algunas iglesias coloniales que aún se mantienen, en las que se puede ver esa influencia mudéjar en su construcción, ¿no? Y a eso pues hay que sumarle otros elementos como palabras e incluso algunas comidas, frutas, ¿no? Sí. que son de origen. Vienen de allá. Exacto. Dicen que hay como 17,000 palabras en el diccionario español. No sé si es cierto o no. Pero cualquier forma, vamos a una pausa comercial y ya regresamos con Palestinos por el Mundo. Bienvenidos de nuevo con Palestinos por el Mundo. Aquí tuvimos muy interesante plática con nuestra investigadora. La verdad, yo sé muy bien el esfuerzo el que pusiste durante largos años para investigar sobre nuestra comunidad. Me gustaría aquí hablar por el tiempo, porque el tiempo corre y la plática es linda y el tema es muy interesante. Podemos hablar de migración árabe de Andaluz de aquel entonces, fines del siglo XIX, principio del XX, pero empezó otra ola nueva después de 1967. Y esta ola también fue por guerras, porque sabemos muy bien
que el mandato inglés en 1948, junto de los países del mundo, llegaron a una decisión injusta para dar nuestra tierra a otra gente colonialista, que no, aquí no hablamos de judíos, porque el que llegaron a construir un estado que se llama Israel son colonos de todo el mundo, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, y lastimosamente por la injusticia mundial, por la injusticia del hombre blanco en aquel entonces, y también por ciertas razones mentirosas, puedo decir, religiosos, que querían llevar a los judíos a la tierra santa o la tierra prometida, porque sabemos que el retorno de los judíos fue en otros tiempos, cuando fueron llevados los judíos a Irak o a Keldán, y lo devolvieron, retornaron en aquel entonces. Pero desde miles de años allá hay una mezcla de culturas de varias razas, cananeas, moabeas, feniqueos, árabes, el que quiere, que vivían juntos en este punto en el mundo, y vivían bien, vivían tranquilos, hasta que llegó una injusticia de un mundo nuevo, imperialista, para crear un policía en el Medio Oriente para cuidar sus intereses económicos después de la revolución industrial, la necesidad del petróleo. Así querían a alguien que lo cuida y que tiene el interés de pasar toda esta riqueza para estos países europeos o americanos. Así empezó una guerra que salió un 80% de nuestra población indígena originaria de Palestina, y se llenó por emigrantes también colonialistas de todo el mundo, que el que unía a ellos solo tener una religión judía, no la sangre bíblica judía, es muy diferente. Y lograron construir este estado, pero en 1967 lograron invadir, a ocupar toda Palestina. Así mucha gente de nuevo emigró afuera de Palestina, y recibimos esta ola durante los 40, 50, 60 y 70. Pero de aquel entonces para acá, yo creo que poca emigración tuvimos. Sí, efectivamente, Simán. De hecho, a lo largo de todo el siglo XX se puede ver que se dan una serie de picos y luego valles en el proceso migratorio, ¿no? Se ve que hay aumento de la migración más o menos de 1911 hasta, por ejemplo, 1930. Pero luego, durante la Segunda Guerra Mundial, baja esa migración, y precisamente ya después del 48 se da otro aumento, ¿verdad? Porque pues en Palestina se dan toda una serie de situaciones, ¿no? Por ejemplo, la migración judía aumenta durante el mandato, ¿verdad? Sí. Entonces, y más luego el conflicto que se da, y que pues de igual manera mucha gente sale del territorio, y pues también, pero efectivamente ya quizás en 1980 podría decirse que es que vienen, digamos, los últimos inmigrantes, ¿no? Cierto, cierto el que dice. Yo vine en 1980,
y si me recuerdo bien, unos 2 o 3 personas más llegaron hasta 1985. De aquel entonces casi nadie llegó de nuestra raza de allá. Algunos, yo creo que durante estos 2 últimos años llegaron, pero mínimo unos 3, 4 gente por negocios. También yo aquí quiero mencionar y pedir favor al gobierno del presidente Bukele que tomar la condición de la visa otorgada a los palestinos. Tener aquí un presidente de origen palestino, que tenemos la comunidad más grande, pero con muchas dificultades para tener una visa. Yo creo que siento un poco injusto y el gobierno debe de facilitar, porque mucha gente llega de visitas. Nadie quiere, hay veces, que llegar a Latinoamérica. Hoy el atractivo es el norte, quizás, pero también cuando llegan, yo por ejemplo llevo a mi mamá, mi papá, mis hermanos, pero con muchas dificultades para conseguir una visa. Así, por favor, tomar muy en cuenta el Ministerio de Exterior de El Salvador, por cariño y respeto a una comunidad tan grande. Ahorita pregunto, llegamos gente pobre, gente asustada por las guerras, gente con miedo, pero lograron aquellos emigrantes pobres, no estudiados, no preparados, a tener casi un imperio aquí en El Salvador como en otros países, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, es algo bien curioso y nuevamente quizás ahí habría que hacer mención sobre que la migración palestina viene a El Salvador en un momento, en un contexto que se estaban dando una serie de cambios, ¿no? Porque ya a finales del siglo XIX efectivamente empieza a darse, ¿no? Una monetización, ¿ya? Anteriormente el tema económico pues era bien complicado. Sí se daba la práctica del crédito o el intercambio de mercancías, pero ya es a finales del siglo XIX que empieza a haber circulante, ¿no?, en la sociedad, lo cual pues también beneficia a los palestinos que vienen a trabajar como comerciantes, ¿no?, primero como vendedores ambulantes y posteriormente ya con sus establecimientos. Entonces ellos van a implementar también la práctica de dar al crédito, ¿no?, de dar fiado. Sí. Entonces viajaban, ¿no?, a los pueblos, dejaban sus mercaderías al crédito y al tiempo pues regresaban para ir. Entonces esta práctica fue algo que a ellos les ayudó como para ir teniendo este crecimiento económico. Y luego también que ellos innovaron en muchas maneras, porque antes, y esto me lo comentaba el historiador don Pedro Escalante, que antes las telas aquí, digamos, tenían como la tela de manta, es decir, algo muy artesanal. Sin embargo, ya los palestinos empiezan a introducir industria textil. Y de hecho es en la década de 1920 que ya se encuentra en los periódicos una fábrica textil que es de la familia Gadala María, ¿ya? Entonces ellos empiezan a establecer sus fábricas, ya no solamente sus establecimientos comerciales, sino que también, digamos, una industria, aunque sea sencilla, pero empiezan a establecer su industria, algunos siempre con crédito, ¿verdad? Pero esto
igual es revolucionó. Sí, es la una economía. revolución y por supuesto, digamos, fue algo que también generó empleo porque empiezan a contratar ya. Cierto. Aún no lo cree, yo lo voy a contarla. La primera máquina que hizo tela poliéster lo trajo mi suegro al país. Pero no hace mucho, yo creo que en los 60, pero sí, la primera máquina de poliéster fue traída por Nasr Miguel en sí. Después de ser un vendedor de la calle, se establecieron en almacenes. Ya en la vida de ellos fue poco más tranquila. Empezaron a abrir porque también se encerraron por cierta discriminación al tiempo del general Martínez, me recuerdo, pero ya la estabilidad económica y viendo también al contorno, empezaron a mandar sus hijos a estudiar. Así ya la visión del emigrante, el que vendía en la calle o el que tenía un almacencito, ya empezó a dar espacio para que el hijo estudia y supera, mejora su vida, ¿verdad? Sí, eso es un dato bien interesante porque para la década de 1930, de hecho, hay bastantes niños, digamos, palestinos, ¿no? Algunos que ya habían nacido aquí en El Salvador, pero que por las leyes de la época mantenían la nacionalidad palestina, y otros que pues los habían traído ya sus padres. Pero es bien interesante porque casi todos los niños de 7 años en adelante están asistiendo a la escuela. Entonces, se vuelve bien importante ese dato de cómo los padres, no los inmigrantes, le pusieron bastante importancia al tema de la educación. Y eso también hay que tomarlo muy en cuenta porque los inmigrantes no hablaban español, lo aprendieron. Igual a mí. Sí, entonces lo aprendieron aquí practicando con la gente. Mientras que ya sus hijos al asistir a la escuela sí lo aprendieron, ¿no? Así es. Sí, le dio una gran ventaja a estos hijos de emigrantes para preparar, por eso de comerciante o de textilero, empezaron estos gente a interesar en estudios, toda clase de estudio económico, médicos, artes, pintores, cantantes, hasta tuvimos varios cantantes aquí en el país de origen palestino. Así empezamos a abrir hasta por el miedo, por la discriminación. Aquel entonces fueron casando de una misma familia o de la misma raza, pero hoy ya todo está más abierto, tenemos hijos, hijas casadas con salvadoreños, salvadoreñas, y se integraron totalmente en la sociedad salvadoreña. Y muchos de ellos también involucraron con la política, gente que llegó a la jefatura de la guerrilla, otras llegaron a la jefatura de un gobierno. Hasta me recuerdo muy bien, en las elecciones, creo, del 2005, fueron 2 candidatos de origen palestino, Shafiq Hamdan y Antonio Elías Saca, y tenía que ganar la presidencia un salvadoreño de origen palestino. Francamente da mucha satisfacción, mucho orgullo, porque somos parte integral de esta tierra bendita. Sí, de hecho, el proceso de integración se da bien temprano, porque si bien la práctica de casarse dentro del grupo se mantuvo bastante tiempo, sí se encuentran registros de diferentes actividades que realizaban, por ejemplo, para las celebraciones de independencia o para las fiestas patronales. La colonia palestina siempre participaba haciendo arcos, que se llamaba entonces arcos triunfales, ¿no? Entonces siempre hacían un aporte.
De igual manera, aportaban con dinero para diferentes celebraciones, para las fiestas patronales de diferentes pueblos, por ejemplo en Aguachapán, Sonsonate, Santa Ana, en los que eran pues una comunidad bastante fuerte. Ellos siempre participaban de alguna manera. De igual también para actividades caritativas, ¿no? Se veía la presencia de la comunidad palestina haciendo donaciones, a veces de dinero, a veces de víveres. Y bueno, la involucración posiblemente ayudó. sí, ajá, no, y claro, siempre había, digamos, esa participación en alguna manera quizás política, pero ya la más visible podría decirse se da en 1953 cuando Federico Iresi es alcalde de Zacatecoluca, que podríamos decir que ya es el primer descendiente, ajá, sí. que ya tiene un puesto político, ¿ya? Cierto, cierto. También, como dijo usted, la verdad tenemos el orgullo de tener Vía Palestina aquí. Yo me recuerdo el club hacía sus propias fiestas para recoger pisto, plata, como se dice, para ayudar el hospital de cáncer. Siempre estuvimos pendientes en terremotos, en ciertos problemas a nivel nacional. Siempre estaba presente la comunidad palestina como parte integral de este pueblo. Así es un deber también, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, efectivamente, esas actividades ayudaron a cambiar la imagen que se tenía de los inmigrantes, porque en los medios escritos se hace referencia a estas actividades y se agradece mucho. Hay muchas expresiones de agradecimiento para la comunidad palestina por todas estas actividades que realizaban. Qué bien, que me alegro. La verdad, como lo dije, tuvimos bastante buena experiencia con el Ministerio de Cultura y primero Dios. Yo conocí personalmente a la ministra actual, la licenciada Susi Callejas. Y que ahora es Mariam. Mariam ahorita. Sí. Mariam como suena como un nombre árabe también, no sé, porque aquí dicen María o Mari, pero Mariam es el nombre de la Virgen allá en Palestina, así lo pronuncian. Yo deseo que, y tenemos que seguir en muy buena relación con la nueva ministra, y tener la misma cooperación. Tenemos un proyecto, yo no sé cómo va, no es el momento quizás de hablar sobre un libro. También tenemos el proyecto de el museo, que sí siempre está vivo, y primero Dios, al tiempo de la ministra Miriam, vamos a tenerlo. Ya tenemos ciertas semillas para empezar, tenemos el lugar, y Dios quiere, no pasa el otro año y vamos a tener el primer museo palestino en América Latina con el apoyo del Ministerio de Cultura y en nuestra gente, el buen equipo que lo va a darnos, como prometieron la asesoría sobre un museo. Así el camino está largo, y primero Dios, sigamos adelante con todos estos proyectos, y ojalá con el cambio de esta epidemia, que vamos a tener la suerte de abrirnos más, y que Dios que me ayuda, que se vaya ligero, rapidito, para que regresamos a hacer nuestras fiestas, tanto religiosas como gastronómicas, la cual usted misma participó en algunas de ellas. Sí, exacto. Bueno, sí, próximamente espero estaremos ya en los últimos meses del año estaremos informando, espero, sobre el lanzamiento del libro sobre la comunidad palestina en El Salvador.
Y bueno, como parte del convenio que tenemos, por supuesto estamos ahí para darle seguimiento al tema del museo y otros proyectos en los que podamos apoyarnos, ¿no? Qué bien, qué lindo. Aquí, primero Dios, y con el apoyo de ustedes siempre, el apoyo del ministerio y la ministra, que este libro va a salir a la luz este año. Algo muy interesante de este libro, porque ya el tiempo me está comiendo, que empieza de 1880, desde la llegada de don Jorge Semán hasta el 2019, porque, y con mucho orgullo, es el año que el segundo presidente de Origen Palestino gana la presidencia. Así marcamos la primera llegada con el segundo presidente de Origen Palestino, porque él es 100% un buen salvadoreño. Y terminamos en nuestro programa de hoy dando las gracias. Muchas gracias. Y siempre bienvenida, siempre vamos a tener el acercamiento y el apoyo de ustedes para realizar ciertas cosas que ya tenemos pendientes. Palestinos con el mundo siempre está con todos los palestinos de la diáspora, los hermanos solidarios con nuestra causa justa. Somos un pueblo bajo ocupación y seguimos luchando en cualquier forma cultural, en cualquier, hasta en un plato de comida, reflejando en nuestra cultura el que tiene más que 10.000 años de existir. Y soñamos, como cualquier otro pueblo, en nuestro derecho de retorno a nuestra tierra, regresar a Palestina, tener un país, un Estado palestino libre, independiente, y primero Dios, este va a ser muy pronto, porque cuando hay un pueblo que siga y lucha por su derecho, siempre Dios lo ayuda, los pueblos lo ayudan y su propio derecho lo ayuda. Así retornamos